Bien, en esta clase vamos a analizar la unidad 5, que es los aspectos básicos del ámbito legal en el Ecuador sobre la agroecología. Básicamente aquí lo que vamos a tratar es la normativa. Pero previo a la normativa les voy a explicar cómo más o menos está organizada las normas, ¿ya? Las leyes básicamente, cómo están todas estas leyes y cómo están categorizadas, sobre todo porque nosotros siempre vemos un sinnúmero de leyes y no sabemos cuál es más importante que la otra, entonces sí es necesario saberlo. Ese es un tema muy legal, la verdad no soy experto en legal, pero sí el tema técnico relacionado a algunas normativas. Encontramos cientos de leyes, normativas, reglamentos, ordenanzas, pero al fin en ese enredo no sabemos asimilar cuál es más importante, cuál aplica, cuál no aplica, cuál está vigente, cuál no está vigente. Entonces, pienso que después de revisar ese documento vamos a tener un poco más de claridad sobre cómo primero están organizadas las leyes. Entonces, para eso nos vamos a valer de una pirámide, una estructura jerárquica de cómo están organizadas las leyes. Se llama pirámide de Kelsen y es aplicada al Ecuador. Entonces, aquí están ordenadas por jerarquía. ¿Qué es jerarquía? Las leyes tienen una jerarquía vertical. Una más importante en la parte de arriba y las otras van más abajo. Entonces, la ley suprema que está aquí en el Ecuador sobre todas las leyes, ¿cuál es? Es la Constitución del Ecuador. No sé si ustedes recuerdan que en el 2007, 2008 se hizo todo este tema de la constituyente, donde todo el mundo, de todos los sectores, de todos los ecuatorianos, contribuyeron a reordenar nuevamente, a reformular la Constitución. ¿Ya? Entonces, en cualquier país, la Constitución es la ley suprema. Y bajo la ley suprema, que es la Constitución, están el resto de leyes. No sé si ustedes han oído que, por ejemplo, alguien cuando dice algo demasiado injusto, cuando hay noticias, ven que de repente sale alguna cosa que es extremadamente injusta, ¿qué dicen? Esto es anticonstitucional, ¿verdad? Entonces, es la ley suprema de un país. Ecuador tiene su constitución, Estados Unidos tiene su constitución, Perú tiene su constitución, la China tiene su constitución. La de nosotros es medianamente reciente, la verdad. Es del 2008. Anteriormente, y esa fue hecha en Montecristi. Anteriormente hubo, hace 10 años atrás, hubo un cambio en la constitución del 2018, que se le hicieron en Sangolquí, ¿ya? Pero nosotros lo que nos interesa es, vamos a centrarnos en las normativas que rigen aquí el Ecuador. Pero en sí, ¿qué es una constitución? La constitución también le dicen la Carta Magna, ¿verdad? La Carta Magna. En sí, en resumen, es la constitución viene a ser este acuerdo de una sociedad para ver cómo va a funcionar esta sociedad, ¿ya? Entonces, todo el mundo en una sociedad determinada, en una nación, se pone de acuerdo y dicen, estas van a ser los que van a regir nuestro comportamiento. Entonces ahí unas le dan más poder al ejecutivo, otras al legislativo, o sea, a la asamblea, otros al judicial, y así, depende de cómo es el acuerdo de las personas que conforman esa nación. Hay, por ejemplo, hay naciones que tienen constituciones, pero súper antiguas. La que vale récord es la de Reino Unido. Por ejemplo, ellos escribieron su constitución en 1215, casi 800, hace 805 años. Por ejemplo, Estados Unidos, en cambio, tiene su constitución y no la ha modificado, es de 1789, ¿ya? Entonces, y Ecuador es en el 2008. ¿Hace cuántos años? Hace 12 años recientemente. Ya. Entonces, es la ley máxima de cualquier país. Ahí estamos claros, ¿no es cierto? Luego vienen algunos documentos legales que son los tratados y convenios internacionales. Entonces, están los convenios de la OIT, los convenios de un sinnúmero de organizaciones, convenios de salud, convenios de apoyo humanitario,
convenios sobre todo de comerciales, convenios de seguridad, convenios, un sinnúmero de convenios, ¿ya? Esos van bajo la Constitución. Entonces, así sea un convenio que diga, no sé qué normativa lo diga, no puede estar en contradicción a la Constitución. Luego de eso vienen bajando de categoría las leyes orgánicas. Entonces, ¿qué tenemos ahí? La ley orgánica de soberanía alimentaria, la ley orgánica de tierra, la ley de agua, la ley de semillas, la ley, así, un sinnúmero de leyes que tenemos aquí en el Ecuador. Pero ya a nivel un poco más abajo de las leyes orgánicas, tiene una característica. La ley orgánica es a nivel nacional. Entonces, una ley, por ejemplo, una ley de tierras es para todo el Ecuador. Pero se dan cuenta que ya bajando de nivel hay las ordenanzas. Es un tipo de ley. Las ordenanzas, en cambio, solo rigen a los municipios. Entonces, el municipio de Quito lanzó una ley o una ordenanza y esa solo va a ser aplicada para ese municipio. Entonces, bajo ordenanza, decretó el pico y placa. El pico y placa solo va a ser regido para Quito o Puerto Quito. Puerto Quito manda la ordenanza en la cual dice que va a cambiar de semáforo rojo a semáforo amarillo para tal fecha y lo hace bajo una ordenanza. Esa ordenanza solo aplica ¿para qué? Para el cantón Puerto Quito. Guayaquil lo mismo hace ordenanzas, solamente hacen ordenanzas los gobiernos descentralizados. Entonces, las ordenanzas solo son leyes de menor categoría. Igual tampoco pueden contradecir ni a la Constitución, ni a los tratados internacionales, ni a las leyes orgánicas. Luego de las ordenanzas, ¿qué vienen? Ya los decretos. Los decretos tienen menor categoría, verán. Y los decretos, por ejemplo, hay decretos ejecutivos. Decretos ejecutivos directamente son desde el presidente de la República. Y los reglamentos en cambio ya son documentos súper técnicos que hacen cómo operativizar las ordenanzas o las leyes orgánicas. Por ejemplo, las leyes orgánicas solo dicen en disposición, no se contaminará o no se talará tal bosque o no se contaminará tal una ley, ¿no? El Código Orgánico de Ambiente. Dice, no se tiene que talar tal cosa, no se tiene que contaminar tal. En el reglamento dice, no se tiene que contaminar de tantos porcentaje por ciento de metales pesados, de tal valor de sonido acústico, de tanto, o sea, un sinnúmero ya de especificaciones. Son los reglamentos. Y luego vienen ya los acuerdos y resoluciones. Entonces, en un acuerdo resuelven, ya son de menor categoría. O una resolución, en una resolución el municipio tal resolvió hacer la compra de un vehículo, hacer la construcción de una carretera, un acuerdo ministerial en el cual se regula el precio de la leche, un acuerdo ministerial en el cual se prohíbe importaciones, ¿ya? Son documentos un poquito más pequeños y que son de menor categoría. Entonces, aquí lo que tenemos es cómo están organizadas todas estas normativas, ¿ok? Otra cosa, las leyes aquí en el Ecuador las hace la asamblea. Entonces, todos los asambleístas se reúnen y recolectan todo el deseo del pueblo y van formulando las leyes necesarias para el país, ¿ya? A nivel nacional, los asambleístas. A nivel ya de municipios, ¿cuáles son? Los consejos municipales, los concejales, hacen el consejo municipal o el consejo metropolitano en el caso de aquí de Ecuador. Ecuador tiene municipios y tiene también distritos metropolitanos. De los 223 cantones, 221 son municipios y los dos restantes, que es Quito y Guayaquil, en cambio son distritos metropolitanos. Entonces, así se ha organizado el país aquí. Y luego vienen los acuerdos y resoluciones. Ya. ¿Qué más?
Vamos, entonces, siguiendo esta lógica, vamos a ir analizando la ley suprema que tenemos en este momento. La ley suprema es la Constitución de la República del Ecuador y vamos a ver cuáles artículos son los más afines a la agroecología, a la producción sostenible, a la agricultura. ¿Ya? Entonces tenemos la Constitución de la República del Ecuador y luego vamos a analizar 3 leyes. La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad y Semillas y Agricultura Sustentable, esas 3 leyes. Y al último vamos a ver una normativa que ya está súper en la parte de abajo, que está ¿cómo es? A nivel de reglamento. ¿Cuál es? La normativa para la producción orgánica, ecológica, biológica en el Ecuador. Entonces, todo lo que les voy a decir aplica aquí en el Ecuador. Todo a nivel nacional. Si ven que no he mencionado en ningún momento, no he mencionado ninguna ordenanza, ¿ya? No lo he mencionado porque se aplicaría solamente para un cantón. Entonces, toda la normativa que vamos a abordar en este momento va a aplicar lo que dice ámbito de aplicación, todo el territorio ecuatoriano, ¿ya? Van a regir en todo el territorio ecuatoriano. Entonces, vamos enunciando la primera, que es la Constitución, ¿ya? La Constitución tiene sin número de artículos, más de 400, y el que nos conviene a nosotros es el 281, artículo 281 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008. ¿Qué nos habla? De la soberanía alimentaria. Constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Para ello, el Estado tendrá las siguientes responsabilidades. De un listado de responsabilidades, 2 aplica al tema agroecológico o de agricultura sustentable. 1. El Estado ayudará a fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria. Primer literal. Y el otro literal es promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella, así como el uso de la conservación e intercambio libre de semillas. Bien. El eje fundamental de aquí es la soberanía alimentaria. ¿Recuerdan cuando nosotros revisábamos este tema? ¿Qué diferencia hay entre seguridad y soberanía alimentaria? Entonces, en seguridad alimentaria solamente era conveniente que haya una seguridad de alimentos y punto. Entonces, yo puedo hacer que haya seguridad alimentaria, llego a una localidad y les doy de comer que tallarines, arroz, atunes, carne y frutas, independientemente de dónde vengan, independientemente si importo, si son transgénicas, si son, no me importa. Además, si es que les gusta bien, si no les gusta también, pero tienen alimento, ¿verdad? Y además que estén sanos, si no. Ya. Pero viene el tema de soberanía, y el soberanía es más. La soberanía es un tema más político, más de decisión. ¿Qué alimento es culturalmente apropiado para esta persona o para este grupo de personas consumir? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, alguien va a decir, no, nosotros aquí consumimos cuyes, nosotros acá consumimos el verde, con yuca, un buen majado, un buen tigrillo. Acá vuelta consumimos un buen papa. Acá en el oriente consumimos un sinnúmero de otros alimentos propios de su localidad. Claro, con la diversidad de tipos de producción que tenemos y la diversidad de productos, hay maravillas de platos típicos de aquí del Ecuador. Eso en cuanto a la soberanía. También el tema de soberanía sí es un poco bien polémico, la verdad. Por ejemplo, nosotros hace más de 10 años, nosotros no éramos tan soberanos en el tema de alimentación. Por ejemplo, importábamos maíz
podíamos producirlo, pero no importábamos. Importábamos arroz, importábamos carne de pollo, bueno, no carne de pollo, pero sí huevos para incubadoras, de incubadoras. Importábamos hasta productos lácteos, o sea, casi todo importábamos. Bueno, después de que se aplicó esta ley, con todos sus pros y sus contras, la verdad, con todos sus pros y sus contras, el hecho es de que en este momento el Ecuador hasta ya tiene sobreproducción en estos productos. Hay sobreproducción de leche con todos los problemas del precio de la leche. Hay sobreproducción de maíz con todos los problemas de producción de maíz. Hay la sobreproducción de arroz, sobreproducción de carne de res, sobreproducción de pollos, porque ya nosotros ni siquiera estamos importando huevos fecundados. En el momento estamos ya, la industria se puso más, se organizó más y tiene las incubadoras aquí, a tal punto que hasta hay exceso de carne perdón, hay exceso de pollo congelado, pavo y todo ese tipo de aves aquí en el Ecuador en estos momentos. Y el problema es que incentiva el consumo, o sea, hasta cierto límite, pero bueno, son problemas que se generan ya de un poco de sobreproducción. Sin embargo, esto tiene que ver mucho con la soberanía que nosotros hasta cierto punto es una política de Estado que nosotros tengamos que ser hasta autosuficientes en nuestra alimentación. A tal punto que han habido catástrofes, ha habido, por ejemplo, el terremoto del 2016, o también esta pandemia, y si se han dado cuenta que nadie murió de hambre, sea como sea, logísticamente han de padecer un poco, pero tenemos suficientes alimentos para evitar algo súper catastrófico que sería una falta de alimentos. Siguiente artículo que también dice, es relacionado también a la soberanía. Las personas y colectividades tienen derecho a un acceso seguro y permanente de alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia a sus diversas identidades y tradiciones culturales. Esto netamente es un tema de soberanía alimentaria. Porque si fuera seguridad alimentaria, debiera solamente los productos que se consumen masivamente. A nivel mundial, los productos que se consumen masivamente, ¿cuál es? Trigo, papa, maíz, arroz, ¿ya? Y todos los derivados de pollo, chancho y carne de res, ¿ya? Entonces, solamente sería. Pero se dan cuenta que la dieta de los ecuatorianos es muy, muy variable. Usted nomás recorre unos 50 kilómetros o recorre unas 3 horas de viaje y se da cuenta que ya la comida es diferente, ¿ya? Es por la diversidad que tenemos. Tenemos una alta diversidad. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. Claro, aquí concluimos que el Estado promoverá. En todo caso, todos los artículos que están aquí están copiados textualmente tal como lo dice en la ley. Otro artículo de la Constitución. La política económica tendrá los siguientes objetivos. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. Se dan cuenta que es la soberanía alimentaria y energética. Les voy a trasladar un poquito fuera del tema, que es el tema energético. Recuerdan que antes nosotros traíamos energía de otro lado. Eso no es tener soberanía. ¿Ya? Es más para entender la soberanía, es como que en un hogar. En un hogar, quienes mandan son los miembros del hogar. Quien toma las decisiones son los miembros del hogar. O en un hogar no viene el vecino a tomar decisiones sobre eso y le dicen, no, verán, tal persona hace esto, su hijo mayor tiene que hacer esto, su hijo no. ¿Por qué? Porque ese hogar es soberano. Entonces, soberano toma sus propias decisiones y decide cómo vivir, ¿ya? Asimismo, el Estado ecuatoriano es soberano y decide cómo vivir. Entonces, por eso es un tema de soberanía alimentaria. Por ejemplo, hay países en África, sobre todo, que no son soberanos, para nada. Por ejemplo, el otro día leía una normativa que decía, en caso de que una persona, un estadounidense, un turista estadounidense, mate algún elefante o un rinoceronte en tal sitio, en tal país, tiene el derecho a llevarse los colmillos y tiene o parte de su cuerpo.
O si viene un cazador de Inglaterra, puede venir a tal país de África y puede cazar libremente, puede comercializar. O sea, ¿por qué otro país tiene que tener injerencia sobre otro país? Porque no es soberano. Entonces, la soberanía es todo el poder de decisión que tiene. Entonces, aquí en Ecuador, ¿quién es el que manda? Con sus pros y sus contras es el Estado mismo, con todos sus órganos de regulación, con el Ministerio del Ambiente que dice, no es que viene un extranjero y viene y hace casa, se lleva todo lo que ve, se lleva los animales, hace lo que más le convenga. No puede hacer, porque aquí hay leyes muy soberanas y dicen, no, aquí estás en un territorio ecuatoriano y estas leyes se las cumplen. Y si vinieron otras leyes de otro lado, discúlpenme, pero aquí somos un país soberano, sus leyes no aplican aquí. Entonces, más o menos, eso es el trasfondo del tema de soberanía. En el tema de alimentación, nosotros decidimos qué alimentarnos. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Por ejemplo, esta lucha constante que tenemos con transnacionales que dicen, no, a ver, aquí Ecuador va a tener que quitar todos sus bosques de forestal porque vamos a poner palma africana y punto. O no, tenemos que Ecuador va a tener que quitar todos sus huertos, todos sus áreas naturales porque aquí lo que es, hay que producir es caña de azúcar para biocombustible, ¿ya? O etanol, no sé, me invento cualquier cosa. Esas injerencias siempre vienen, pero vienen un poquito, siempre van a hacer fuerza, la verdad, siempre van a hacer fuerza. Por el tema económico, por la necesidad económica que siempre atraviesan este tipo de países latinoamericanos, siempre van a tratar de violentar esa soberanía y tratar de imponer a través de códigos, de acuerdos comerciales, de tratados internacionales, tratar de invadir nuestra soberanía. Entonces, eso es una lucha de todos los días. Siempre va a haber alguien que está de acuerdo, entonces, por ingresos económicos o por no ingresos económicos. El otro, el literal que dice, impulsar el consumo social y ambientalmente responsable. ¿Ya? Eso es una disposición de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier ley que se inventen aquí o que crean, no puede contradecir a esto. No lo puede contradecir para nada la Constitución. Entonces, van a oír, si hacen una ley, dicen esta ley es anticonstitucional. Dice que contradice. O sea, como decir, lo más injustamente posible ha sido esta ley. Sí, contradice a lo que está decretado. El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias, ¿ya? Y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho del agua. En todo caso, se crean normativas, se crea cualquier cantidad de normativas con tal de seguir normando y favoreciendo el desarrollo de tecnologías limpias y más que todo, preservando los ecosistemas, el equilibrio de los ecosistemas. Igual como les digo, sigue siendo una lucha bien fuerte. El tema, por ejemplo, de la minería, la extracción de metales. Si bien cuidamos los ecosistemas, o también sacamos recursos para las necesidades básicas de los ecuatorianos. Entonces, es una disputa, es una discusión que es bien fuerte, que es en una balanza, unas veces se inclina más hacia el tema minero, otras veces al tema ambiental, dependiendo del gobierno o de las autoridades que tengamos. Pero siempre van a tratar de hacer, siempre cualquier inquietud, siempre van hacia la Constitución. A ver, ¿qué dice la Constitución? ¿Hay cómo hacer esto? No hay cómo hacer esto. Otro artículo que son disposiciones de la Constitución es que es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo. Artículo 409. En especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. Aquí
Yo creo que por parte de el Estado en sí hay una deuda inmensa porque no hay una ley específica para el tema de conservación del suelo, no hay un plan nacional para el tema de conservación del suelo, si cada uno hace actividades, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, hacen actividades, pero son muy dispersas y no es algo con bastante fuerza que sea para conservar uno la fertilidad y lo otro para recuperar la fertilidad. Y otro problema que tenemos que se nos viene, y de hecho yo creo que no ha tenido tanta atención, es el tema de la desertificación, que va acompañado con la erosión, por supuesto. Desertificación que viene desde la parte de abajo, no sé si alguien se ha ido a Perú, va viendo cómo va avanzando la desertificación. Usted nomás cruza el puente de Macará o cruza el puente de allá de Arenillas y es otro mundo el Perú. Un tema muy desértico y para acá en la parte de Ecuador sin embargo, sigue siendo verde. ¿Ya? En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación, revegetación, que eviten el monocultivo y utilicen de manera preferente especies nativas y adaptadas a la zona. ¿Ya? En todo caso, aquí lo que nos está diciendo, para proteger el suelo, siempre habrán proyectos de forestación, reforestación, revegetación y todo esto. Es bien complicado hacer el tema de forestación y reforestación, ¿ya? Revegetación. Créenme, yo he estado también en la parte del Estado, también he estado en la parte de ONGs, también he estado en la parte aquí académica últimamente, pero por ejemplo, hay grandes esfuerzos, inmensos esfuerzos, dinero bastante invertido, el tema de ir plantando árboles, ir haciendo recoberturas vegetales, que demoran 3, 4, 5 años, pero en un abrir y cerrar de ojos alguien, una persona, no sé, que no tiene sentido, o no está bien de sus sentidos, prende un fósforo y hacen incendios forestales. Son demasiado comunes los incendios forestales aquí, demasiado comunes. Entonces, o también los agricultores que tienen esta práctica, mala práctica, por eso la agroecología prohíbe la quema la quema de rastrojos, la quema previo a plantar. Entonces, todo esto es contra la Constitución, o sea, y por lo tanto hay un sinnúmero de leyes también que sancionan esto. De pronto no los localizan a todos los culpables, pero sí hay una normativa para todo este tipo de deforestaciones. ¿Ya? Este artículo es uno de los más polémicos, el 401 de la Constitución. Y desde el 2008 tiene sus, así como habíamos conversado, si recuerdan el foro que hicimos sobre transgénicos, se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, excepcionalmente y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrá introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. ¿Ya? El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. O sea, por una parte, muy bien, pero una contraparte es que se ha desincentivado el tema de investigación de transgénicos. O sea, por ejemplo, el tema de la ingeniería genética para aprovechar nuestros recursos. Nosotros tenemos un sinnúmero de recursos y el tema de la ingeniería genética no ha sido tan apoyado últimamente. Vamos viendo cuántos laboratorios se han hecho, se han aumentado se han comprado tecnologías para investigar la riqueza biológica que tenemos. De pronto tenemos algunos genes de resistencia en nuestros cultivos. De pronto tenemos principios activos en los cultivos que sean productos para medicina. ¿No? Conocemos muy poco. De pronto podemos aislar, separar algún producto químico que sea un producto acaricida, biocida o insecticida
o un nematicida. No conocemos de pronto de todas las sustancias que tenemos para poder nosotros aprovechar nuestra biodiversidad. Entonces, en ese sentido, sí nos ha desplazado. Sin embargo, el tema, el cultivos y semillas transgénicas sigue siendo bastante polémico, porque los países de alrededor siguen aprobando sus normativas para el ingreso y nosotros estamos quedando como un lunar frente al resto de países. Será de seguir analizando qué uso se le va a dar a esto, pero mientras la Constitución diga está prohibido, ninguna ley puede decirlo así. No es que alguien del Ministerio de Agricultura va a decir se aprueba el uso de semillas transgénicas. No. Lo máximo que va a hacer el ministro va a ser un acuerdo ministerial. Y esto no puede contradecir a una ley suprema que es la Constitución. Otro. Se prohíbe el otorgamiento de derechos incluidos de propiedad intelectual sobre productos derivados o sintetizados obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. Ejemplo, alguien encuentra alguna semilla que fue cultivada y mejorada por una organización X de tal sector. No puedo yo decir, a ver, bueno, entonces como esta semilla, pongamos el ejemplo ficticio de que me encontré una semilla de naranjilla en tal sector de Palora, que es uno de los sectores más productivos de naranjilla aquí en el Ecuador. Encontré tal cultivo y fue por todas las organizaciones que hace cientos de años ya vinieron cultivando y sacaron la mejor variedad. Yo no puedo apropiarme de eso y decir, a ver, esta variedad está bonita, yo le voy a poner el nombre de Giovanni y se va a comercializar y todas las ganancias son para mí. No puedo, porque eso no es mi propiedad intelectual ni mi derecho. Por eso dice derechos de propiedad intelectual. O tal vez alguien se encontró una técnica para aislar algún producto biológico que detectó dentro de una planta, tampoco. El tema de tradiciones, de semillas, no hay cómo. Por ejemplo, aquí he puesto que una especie que es la naranjilla, es ecuatorianísima, lo que dicen aquí, que dice el nombre científico es Solanum quitoense. ¿Quitoense de dónde viene? De Quito. Fruta originaria de los Andes ecuatorianos con amplia aceptación en mercados nacionales e internacionales por la calidad de frutos, valor nutritivo y múltiples usos en la agroindustria. Entonces nosotros tenemos un sinnúmero de especies que son propias del Ecuador. ¿Qué piensan que de pronto puede venir alguna empresa transnacional y decir, bueno, yo me apropio de esta variedad porque yo la descubrí y de esta variedad de naranjilla me pareció que tiene un excelente sabor para la industria porque tiene unos aceites aromáticos excepcionales y este sabor le gusta a tal grupo de personas? No puede. Entonces, a eso se refiere este artículo de la Constitución. Nadie se puede apropiar de los derechos intelectuales o de los saberes ancestrales o saberes colectivos. Ya, ¿qué más? Tenemos que el Estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria ni afectará el derecho de agua. ¿Qué dice? La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria ni afectará el derecho de agua. ¿Qué significa? Que la soberanía, para decir nosotros somos soberanos en nuestra energía, como producimos nuestra energía, no puede afectar a la soberanía alimentaria. Entonces yo no puedo decir, desde hoy en adelante todos este tipo de cultivos biodiversos voy a reemplazarlos por palma africana para sacar biodiesel, porque es algo que necesitamos combustibles y energía para movilizar nuestras maquinarias. O también para decir, voy a reemplazar esto por
caña de azúcar. Tampoco dice ni afectará el derecho de agua. Tampoco yo puedo decir, a ver, aquí necesito poner una hidroeléctrica porque necesito generar agua, perdón, necesito generar energía eléctrica. Y si esa energía eléctrica es para consumo de alimentos, y si es para consumo de cultivos, de decir, no, primero la energía, no hay cómo hacer eso. Entonces, no afectará ni el derecho de agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia y comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos y de las tecnologías y agentes biológicos experimentalmente nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. En resumen, se prohíbe que nos contaminen. Eso sí. Ya. Todo lo que acabamos de ver, esto era de la Constitución de la República del Ecuador. A continuación, esto ocurrió en el 2008. Ahí se escribió todo esto. Pero ya, luego de que lanzan este artículo, voy a retroceder a lo que fuimos al inicio. El 281, ¿ya? El artículo 281, a partir solamente de este artículo, crean una ley, ¿ya? Esta es Constitución, bajamos de nivel, estamos en la Constitución, después viene una ley orgánica. A partir del 281 de la Constitución del Ecuador, generan la ley orgánica de la soberanía alimentaria. Y que, bueno, repite lo mismo, pero ya detalla a más o más detalle cómo se va a aplicar este tipo de soberanía alimentaria. Entonces, ya en el 2009, a finales del 2009, empiezan a debatir esta ley. Lanzan el primer, digamos, la primera ley de soberanía alimentaria. Hubo algunos ajustes que realizan y ya luego en el 2010 nuevamente sacan una reformada ley de soberanía alimentaria. Una ley que tenía un sinnúmero de capítulos, hablaba del agua, hablaba de la tierra, hablaba todo el tema soberanía, o sea, agua, tierra, semillas, comercialización, consumo, cómo tienen que organizarse todos los actores, digamos, las instituciones, la sociedad civil, la participación ciudadana, para decidir el tema de soberanía alimentaria, los recursos, como dije, agua, suelo y demás, para poder alimentarnos de mejor manera. Entonces hacen una ley que dice que tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos. Esto es vital, autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados. Eso de culturalmente apropiados, eso es netamente de soberanía, de forma permanente. Les comento que a nivel internacional, la mayor cantidad de países no hablan de soberanía alimentaria, hablan de seguridad alimentaria. Las Naciones Unidas, que es todo este grupo de países, ellos tienen la FAO, que es de seguridad alimentaria. No hablan de soberanía alimentaria. Entonces, los países africanos no hablan de soberanía alimentaria, hablan de seguridad alimentaria. Ecuador habla de soberanía alimentaria. Otro país que habla de soberanía alimentaria es Bolivia, ¿ya? Ellos también hablan de soberanía alimentaria. El resto de países, muy pocos, no tengo a la mente el listado, pero muy pocos hablan de soberanía alimentaria. Ecuador sí habla de soberanía alimentaria y lo dejó impregnado en su constitución, ¿ya? Entonces todo tiene que regirse hacia la soberanía alimentaria. El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas conexas destinadas a establecer de forma soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y adecuada conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, respetando y protegiendo
la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental. En todo caso, la soberanía ocupa muchos campos, muchas condiciones, la verdad, que tienen que ser cumplidas para alcanzar la soberanía alimentaria. No solamente la producción de alimentos, damos alimentos independientemente se afecte la economía de los pueblos pequeños, independientemente se afecte el ambiente. No, la soberanía alimentaria, hay un montón de requisitos como los que acabo de ver. Principios de equidad, solidaridad, inclusión, susceptibilidad, sustentabilidad social y ambiental. Lo que quería recalcar aquí era, ya, esta ley, inicialmente pensaban que en esta ley iban a hacer un reglamento, o sea, directamente aquí está enunciado súper general, iban a hacer un reglamento para analizar el tema de la tierra, el tema del agua, el tema de las semillas, el tema de las patentes, el tema, un sinnúmero de temas relacionados a estos, por eso dice el conjunto de normas conexas, pero al fin no lograron hacer este reglamento, es más, recién lo están haciendo el reglamento de esta ley. Pero como se necesitaba ley ya de tierra, a partir de esta se derivó, en cambio del capítulo de tierras, se derivó la ley de tierras, hicieron otra ley de tierras, hicieron la ley de aguas y recursos hídricos, hicieron la ley de semillas, ¿ya? Que más adelante vamos a ir analizando. ¿Qué dice esta ley orgánica de régimen de soberanía alimentaria? El fomento a la producción agroecológica y orgánica. El Estado estimulará la producción agroecológica, orgánica y sustentable. Son tres diferentes categorías. Un tipo de agricultura agroecológica, un tipo. La orgánica es diferente y la sustentable es diferente. A través del mecanismo de fomento, programas de capacitación, líneas especiales de crédito y mecanismos de comercialización en el mercado interno, externo, entre otros. Entonces, ustedes como estudiantes de agroecología, repásense, memorícense qué es la agricultura orgánica y qué es la agricultura ecológica, agroecológica, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Esos programas de compras públicas dará preferencia a las asociaciones de los microempresarios, microempresa, micro, pequeñas y medianos productores y a productores agroecológicos. ¿Ya? Siempre habrá prioridad. Eso dice la ley de régimen de la soberanía alimentaria. ¿Qué más nos dice esta ley? La protección de la agrobiodiversidad. El Estado, así como las personas y las colectividades, protegerán la conservación de los ecosistemas y promoverán la recuperación, uso y conservación y desarrollo de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella. Las leyes que regulen el desarrollo agropecuario y la agrobiodiversidad crearán las medidas legales e institucionales necesarias para asegurar la agrobiodiversidad mediante la asociación de cultivos, la investigación y sostenibilidad de especies, la creación de bancos de semillas y plantas y otras medidas similares, así como el apoyo mediante incentivos financieros a quienes promuevan y protegen la agrobiodiversidad. Entonces, básico el tema de conservar la agrobiodiversidad. No es que el Estado ha creado programas, ha creado proyectos, ha creado incentivos, bueno, un sinnúmero de actividades, todas encaminadas a la agrobiodiversidad. Están siempre insistiendo en el tema de la agrobiodiversidad. El tema de semillas, que va muy vinculado al tema de agrobiodiversidad. El Estado, así como las personas y las colectividades, promoverán y protegerán el uso, conservación, calificación e intercambio libre de toda semilla nativa. Van a priorizar el tema de las semillas nativas. El germoplasma, semillas, plantas nativas y conocimientos ancestrales asociados a estas constituyen patrimonio del pueblo ecuatoriano. Consecuentemente, no serán objeto de apropiación bajo la forma de patentes u otras modalidades de propiedad intelectual. Dos cosas que es
que hay que rescatar desde el segundo párrafo. Germoplasma. Germoplasma es una palabra, bueno, muy técnica, la verdad, pero se refiere a todo material que genera vida o que es para propagar. Entonces, germoplasma son las semillas, germoplasma es una estaca, germoplasma es un colino de plátano, germoplasma es un brote, porque a partir de un brote de una planta también puedo sacar un injerto y ponerlo en otra planta. O también el germoplasma yo puedo utilizarle con las nuevas técnicas, cojo y separo las células de una planta y en laboratorio reproduzco un sinnúmero de plantas de banano, ¿no es cierto? Entonces, germoplasma es cualquier material que me permite crear y reproducir vida, vida vegetal. Vida, en este caso, vida vegetal, pero germoplasma es para todo. Entonces, germoplasma es muy amplio, es todo material biológico que me permite reproducir. Eso. Lo otro que dice que estas constituyen patrimonio del pueblo ecuatoriano. Todo lo que son las plantas, las semillas que hay en territorio ecuatoriano, los conocimientos asociados a estas semillas son patrimonio del pueblo ecuatoriano. ¿Qué es patrimonio? Les digo, cuando van a hacer un avalúo en alguna casa, le dicen, a ver, a sus padres les dicen, ¿cuál es su patrimonio? Entonces, patrimonio son los bienes de mayor valor que tiene una familia. Mi patrimonio es el carro, han de decir, mi patrimonio es la finca, la casa, un terreno que tengo por acá. Eso es un patrimonio, ¿verdad? Pero en cambio, patrimonio en tema de semillas, para el Ecuador son todas las plantas, las semillas y los conocimientos también. Entonces, hay cosas que podemos tocar, que dicen cosas tangibles, podemos tocar. Y cosas que no podemos tocar son intangibles. ¿Como cuáles? El conocimiento ancestral, ¿ya? Con esta terminamos. Ya. Listo. También hace un tema del fomento a la micro, pequeña y mediana producción para fomentar los microemprendimientos, microempresa o micro, pequeña y mediana producción agroalimentaria de acuerdo a los derechos de la naturaleza. Entonces, ¿el Estado qué hará? Promoverá la reconversión sustentable de procesos productivos convencionales a modelos agroecológicos y a la diversificación productiva para aseguramiento de la soberanía alimentaria. Aquí está el tema de reconversión, convertir, trasladar de un sistema convencional a modelos agroecológicos. Eso también comenta. Y con esto terminamos el incentivo al consumo de alimentos nutritivos. Con el fin de disminuir, erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico. Se ven que ponen separados, son dos cosas diferentes. Mediante el apoyo a su comercialización, la realización de programas de promoción y educación nutricional para el consumo sano, identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los alimentos y la coordinación de las políticas públicas. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que la gente se alimente sanamente. De manera general, lo que se desea es que no se consuma tanta comida chatarra o tanta comida demasiado procesada. Comida procesada es muy mala, la verdad, porque para darle más sabor, para vender más, ¿qué le ponen? Si bien le ponen más grasa, le ponen más azúcar, o le ponen más almidón, o le ponen más sal, ¿ya? Entonces, todo eso, o la ultraprocesan, la desintegran a tal punto que nosotros, todo lo que absorbemos, nos llega a nuestras venas así en cuestión de minutos, ¿ya? Y eso también, exceso de nutrientes en nuestra sangre también es malo. Eso es lo que les quería contar para el día de hoy. Mañana continuamos con la Ley Orgánica de Tierras Rurales, pero por esta clase terminamos aquí. Un segundo. No sé si es que tienen alguna inquietud respecto a